dirigente, competidor en natación, eh, además ahora, y en lo que estamos enfocados, presidente del Comité Olímpico, Comité Pierre de Coubertin, eh, precisamente que versa sobre el olimpismo en la sede de Uruguay. Y también tener en cuenta que con militancia y actividad política en deporte, asesor de un partido político, el cual lo hace, lo cumple y tenemos muchas cosas en pensamientos en común. Creo que va a ser muy interesante. Yo le cuento el final de la película. Va a ser muy interesante que usted escuche esta nota. Bueno, por lo pronto, usted nunca tuvo problema para buscar un seudónimo, ¿no? Triple H, ya está. Hay otros que buscan y bueno, pero... Fue Carlos Solé que me puso el seudónimo Triple H. Miren usted. Triple H lo puso es un Carlos gustazo, Solé. ¿no? Y reencontrarme con alguien que tiene que ver con la prensa de Salto, porque, quiera o no, usted nació en Salto. Y le voy a preguntar primero, ¿usted conoció a Estelio Monetti, no? Fue mi primer jefe. Mire, en increíble. Tribuna Salteña. Ajá. En el año un 12 de octubre, empecé un 12 de octubre en Radio Cultural y al poco tiempo me llamaron de Tribuna Salteña, donde Estelio Monetti era el jefe de página deportiva, para ofrecerme las notas sobre básquetbol. Y a partir de ahí empecé la prensa escrita, Tribuna, durante muchísimos años, hasta el año 63, del año 58 al 63, escribiendo. Después Tribuna Sierra, sí. Y estuve en el diario El Pueblo como en el año 71, como un año de corresponsal en Europa del diario El Pueblo, para terminar con algunas notas en cambio en el año 74, 73, 74. Pero la Tribuna Salteña es una verdadera biblioteca, ¿no? Una verdadera biblioteca. Fui corresponsal de Tribuna en Montevideo desde el año 63 hasta el año 67. Fui corresponsal político, deportivo, pero más bien político. Sí. Escribía desde Casa de Gobierno y de Palacio Legislativo y tuve la suerte de cubrir el Campeonato Mundial de Básquetbol del año 67 allá en el Cilindro, los días más fríos de mi vida en el deporte, para Tribuna Salteña. Hablando de Salto, uno de los hombres que fundó la Liga Salteña de Fútbol era bancario, McFarlane. Sí. Y lo matan, ¿no? Lo matan en un asalto. Era gerente del Banco de Londres. Perfecto. Y en un asalto, uno de los pocos asaltos de la época, lo mata. ¿Qué conoce de la historia de los Dickinson? Pues yo estoy buscando y... Los Dickinson, como toda la gente inglesa, pertenecían al ferrocarril. Sí. Era gente del ferrocarril y tal como sucedió con la historia con el Montevideo Railway Cricket Club de Montevideo, se desarrolla... El ferrocarril fue transportando la pelota a lo largo de las líneas férreas. Y Dickinson, establecido en Salto, es el primero que lleva el juego de fútbol a esa colectividad, pero ahí más la colectividad obrera que la colectividad empresarial. La empresarial había un incipiente, Salto no tenía muchos ingleses en ese sentido, tenía más Fraivento por el frigorífico, para poder desarrollar el cricket. Entonces el fútbol se desarrolla ya de entrada a un nivel de clase obrera. Y Dickinson fue el introductor. Por eso el estadio de Salto lleva el nombre de Ernesto Dickinson. Pero también estuvo Percy, ¿no? Pero digo, los Dickinson no dejaron familia, no dejaron familiares. No podría saberlo eso, no tengo la historia de ellos. Es interesante eso, poder meterse en la historia, pero sí está el reconocimiento, porque pasa un hecho importante. El único estadio que pertenece en el interior del país a una liga de fútbol es la Liga de Salto, que es propietaria del estadio y cuyo nombre es Ernesto C. Dickinson. Bueno, esta introducción fue porque es divino hablar de historia de nuestro deporte, ¿no? Y hoy no se habla. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? Porque no se le ha dado el respeto que merece la historia. Los pueblos no pueden hablar al futuro si no conocen su pasado. Y una de las cosas que me he propuesto a lo largo de mi vida es estudiar historia para entender el presente
y ver con proyección el futuro. Y dentro de eso fue para poder entender el deporte uruguayo, estudiar la historia del Uruguay. Tuve la suerte que a partir del año 2000 hasta el 2014 tuve la cátedra cuando la Asociación Cristiana de Jóvenes se funda el primer instituto universitario de educación física privado. Se me otorga el derecho de crear la cátedra de historia del deporte, y junto con el profesor Esperón, un gran estudioso también del deporte y de la historia del deporte, y especialmente lo relativo al significado de la Asociación Cristiana en el deporte uruguayo, tuve la suerte durante 14 años de manejar esa cátedra. Y ahí no solo volqué el conocimiento que tenía, sino que fue mucho más lo que aprendí a través de la historia en diversos aspectos metodológicos, sí, psicológicos, educacional y de investigación, que me permitió ampliar enormemente. Sin eso no hubiera conocido lo que conozco hoy en día en muchos aspectos, y especialmente profundizar en el aspecto olímpico, que es mi especialidad, los Juegos Olímpicos. En este Uruguay que vivimos, ¿hay gente que le interesa esto? ¿Hay ámbitos? ¿Hay ámbitos? No hay ámbitos, pero hay gente que se interesa, y felizmente hay un ámbito académico que está siendo riguroso. Nosotros debemos dividir en el periodismo uruguayo y en el general de aquel que se considera deportista en el Uruguay, el cronista y el periodista. El cronista es un memorista. ¿Qué se puede aprender de memoria? Un equipo de fútbol, quién hizo tantos goles al otro, o el resultado de una carrera, o una anécdota. Eso no es ser periodista. Eso es ser cronista, se cuenta un momento determinado con buena memoria. El periodista es aquel que estudia el proceso, la evolución, los orígenes, ve lo que pasó, ve el momento actual y estudia el futuro. Uruguay ha tenido, como en muchos aspectos, grandes periodistas, que uno les tocó, por suerte, leerlos, escucharlos, en algunos momentos trabajar junto a ellos. Eso, en esa suerte que nos da la vida, trabajar al lado de muchos, no solo a veces en el periodista mismo, sino en un aspecto, por ejemplo, en el relato, en el locutor comercial. Seguro. Sí. Tuve la suerte de grandes locutores comerciales de enseñarme a pronunciar, a hacer las pausas, a no comerme las heces, a que la gente entienda lo que uno dice. Eso gracias a los locutores comerciales, que se ha perdido totalmente, se ha perdido. Yo no soy de eso de que el relator pase un aviso o que el comentarista pase un aviso. Para eso está el locutor comercial, que tiene voz, tiene acento y tiene preparación. Bueno, pero volvamos a lo otro. Sí. El periodista ha estado, y Uruguay ha tenido, desde Constancio Vigil, fundador del Gráfico, allá en su Rocha natal, empezando con las crónicas de Lorenzo Valle, o de nada menos que de Carlos Quijano, sí, el hombre de marcha, con sus crónicas desde el 24. Ni que hablar de Diego Lucero, ¿no? Diego Lucero después, pero Diego Lucero ya es más hacia el 50. Borocotó, así también, es. que eran toda gente que estuviera en Argentina, pero lo que era en Uruguay, estábamos en un momento determinado, decíamos Dionisio Alejandro Vera, Davi. Yo empleé el sinónimo de Davi en algunos trabajos de concursos de afiches, usaba el nombre de Davi en homenaje a Dionisio Alejandro Vera, lo que era Miraglia en la mañana, el Lombardo en el día, es decir, bueno, y escuchar a Semino, escuchar a Heber Lorenzo, los relatos de Cheto Peliciales. Y mira que no hablé de Heber Pinto, ni hablé de Solé, porque creo que son otros momentos, son otros aparte. Grandes personalidades que tuve alguno de ellos la suerte de poder estar con ellos y relatar y aprender, escuchar, al lado de ellos escuchar y ver cómo trabajaba. Yo no digo que eran mayor o menor su capacidad. Sí. Hay muy buenos periodistas ahora,
Lo que creo que se ha perdido ese sentido del estudio, que para ser periodista hay que saber, no aquello que se dice el sudor, conocer el vestuario, no, si no estaríamos llenos con periodistas con un olor a sudor enorme. No es eso, no es eso. El vestuario se puede conocer, como así también se ha demostrado que no se necesita ser jugador para ser buen técnico. Odulio Varela no fue buen técnico, y sin embargo para mí fue uno de los 5 más grandes jugadores de fútbol que tuvo nuestro país. Sin embargo, cuando fue de técnico fracasó. Tuvo suerte para crear, tener ahora la posibilidad de dirigir una fundación que quiero que me cuente de qué se trata, ¿no? Tuve suerte de encontrar un grupo de personas tan loquitos como uno, que nos gusta el movimiento olímpico, sí, que creemos en la filosofía del olimpismo, en la filosofía que creó ese gran pedagogo, el gran humanista que tuvo fines del siglo XIX y del XX, que el deporte todavía no lo ha valorado, que fue Pierre de Coubertin. Ese gran francés que ocupó diversos cargos, pero para mí, yo lo defino siempre como el gran humanista. Ese francés desconocido para la propia Francia. Una cantidad no muy grande, pero sí importante, de deportistas, de periodistas, de profesionales, de entrenadores, de educadores. Entendemos que la filosofía de Coubertin y lo que hizo por el movimiento olímpico y la perdurabilidad que tiene esa filosofía es enorme. Y encontramos que existe en el mundo un movimiento que se llama el Comité Internacional Pierre de Coubertin, con sede en Lausana, que lo integran la familia descendientes, ya sobrinos bisnietos, sí, del cual he tenido la suerte de conocer algunos de ellos, especialmente una sobrina bisnieta de Coubertin, junto con dirigentes a nivel mundial y estudiosos. Se formó esto, y el Comité Olímpico Internacional, a través de Samaranch, el expresidente español del Comité Olímpico, allá de las décadas del 80, apoyaron la creación de este movimiento. Este movimiento fue creándose en distintos países, especialmente Europa, llegó a América, a Brasil y Argentina. Uruguay no estaba, y ahí entre pocos fuimos conociendo, y un buen día, un 23 de junio del año 2016, lo fundamos. Y hoy, felizmente, está creciendo, goza de muy buena salud. Y hemos sido también ahora padrinos de la creación del Comité Pierre de Coubertin en Colombia. O sea, ya somos 4. Mirte. Y van marchando otro, y en América hay en Estados Unidos, hay en México, hay en Guatemala, y estamos llevándolo, y somos 48 en el mundo en este momento. Me sorprendió lo que dijo usted, que los propios familiares o descendientes crearon esto porque vieron que se estaba perdiendo en la historia. Y lo que pasa que, como todo el deporte en general, la avalancha de torneos, de campeonatos, de situaciones, y el movimiento de dinero y de publicidad que se adhiere al deporte para propagandear sus productos es enorme, es inconmensurable. Yo tengo una frase que lamentablemente va a ser más, porque la robótica, ustedes que salen a través de internet, que están llegando a miles, me hablaban recién de 600.000 contactos, es casi una quinta parte del Uruguay que ya está tocando eso, pero a través del mundo, ¿cómo se hace? Va a tener cada vez más tiempo libre. El hombre tiene más tiempo libre. Ese tiempo libre, ¿dónde lo pasa? Lo va a pasar delante de un televisor, o lo va a pasar mirando en su teléfono en cualquier lugar del mundo, o a través de una tablet, y va a ir exigiendo productos. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos que más se venden y se exigen? Son los del deporte. Entonces obligan a los grandes organismos, ya sea Comité Olímpico Internacional, federaciones de deportes, a crear, a salir fuera del circuito tradicional. 4 años entre juego y juego, no, es demasiado. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos los juegos de invierno y los de verano. Entonces hay cada 2 años, pero eso es muy poco. Entonces creamos los Juegos de la Juventud.
Pero ¿qué pasa? Que la juventud también lo separamos entre invierno y verano. O sea, todos los años ahora tenemos un Juego Olímpico. Lo que antes demoraba 4, ahora se hace cada 4 años. Y a nivel de América, teníamos los Panamericanos, Seguro. que eran cada 4 años. Sí. Pero a eso se le incluye los Paralímpicos. Los Paralímpicos. Pero además a eso, ahora se incluye los juveniles. Pero además de eso, no olvidemos que tenemos los campeonatos sudamericanos. Y además se crearon ahora los campeonatos de juegos de playa sudamericanos. Y se crearon los campeonatos escolares sudamericanos. Y tenemos las copas de deporte de cada uno, sí, sudamericano, sí. Y teníamos la Copa Libertadores, que para mí era la más linda, aquella con sus campeones, únicamente, pero después se creó la Copa Sudamericana. Hubo que hacer en el mismo año doble para cumplir la vuelta. Y así estamos creando una avalancha de horas que hay que televisarla. Y se paga bien, hay que reconocerlo. Se paga. ¿Que eso redunda en un mejor deportista? No sé, porque creo que le está faltando al deportista una etapa que es el descanso. El proceso de preparación de un ciclo se está convirtiendo muy difícil, porque el deportista, el de alto rendimiento, está sujeto a los contratos. Y los contratos los obligan a aparecer en forma continua. Entonces ese deportista, sí, le cuesta la programación y el tiempo de preparación. Yo a veces sigo un caso, Emiliano Laza, un chico excepcional, fue alumno mío, excepcional, un gran deportista. Veo una serie continua de lesiones y veo que tiene dificultades en acceder a las marcas, a superarse, andan en altibajos muy alto, de repente está saltando 8 metros 10 y de repente pasa a 7,40, de un proceso a otro rápidamente. Pero, ¿qué pasa? Emiliano Laza tiene que estar, porque para mantener la beca tiene que estar compitiendo en tal lado, y a veces el proceso de descanso, de recuperación de la lesión, o el proceso de formación, de musculación, de trabajo, de alimentación, no es el adecuado, porque se le vienen los torneos arriba, y tiene que cumplir, porque él depende de eso para su superación. No sé, son cosas que lo veo, de repente hay otras cosas atrás, que a veces